¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Contexto Local. Hoy estaremos conversando con un destacado académico e investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco acerca de descentralización y políticas locales. Acompáñenos. Cristian Quirós Reyes es administrador público y licenciado en Ciencias Políticas, candidato a doctor en Administración y Política Pública, magíster en Gobierno y Gerencia Pública con más de 15 años de experiencia directiva en instituciones públicas y docente en carreras de pre- y posgrado. Actualmente es director del Centro de Políticas Públicas de la UCT. Cristian, muy bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en esta conversación a través de Contexto Local. Hola Francisco, un agrado estar acá, saludarte a ti y a quienes siguen el programa por las diversas plataformas de Universidad Católica de Temuco Televisión. Muchas gracias por acompañarnos, Cristian, y entrando en materia, director de este Centro de Políticas Públicas que ha dado que hablar, en el buen sentido. Han tenido un desarrollo exponencial en este poquito tiempo, ahí tú me puedes ayudar con el detalle, un año de funcionamiento, sí, más o menos. Tenemos un año de funcionamiento, un equipo tremendamente comprometido, con académicos de la universidad, con una profesional que es Camila Carrasco, que en un rato más vamos a ustedes conversar con ella también, además del apoyo, yo te diría, muy riguroso de licenciados y licenciadas de diversas carreras que desarrollan pasantías, su práctica profesional también en el centro. Entonces eso ha generado efectivamente en este año de funcionamiento, Francisco, una interacción permanente con la comunidad, que era uno de los desafíos que en algún momento conversamos, cómo acercábamos a la Universidad Católica de Temuco en materia de asuntos públicos con la comunidad, con el aparato público, con el mundo político, con el mundo empresarial. Y hemos estado empeñados en eso con mucho cariño, con mucho compromiso. ¿Cuáles crees tú que son o han sido estos principales desafíos de este Centro de Políticas Públicas durante este año de desarrollo? Porque nace o es concebido con ciertas ideas que se van desarrollando, pero en el camino también van surgiendo nuevos temas, ¿no? Sin duda. Mira, yo diría que desde su inicio, el contexto de inicio del Centro de Políticas Públicas fue un momento de cambio de época en nuestro país. Proceso constituyente en marcha, post-estallido social, con reformas institucionales en materia de descentralización importante, elección inédita, gobernadores regionales, pero además con elementos de arrastre, como por ejemplo la crisis climática, materias de participación social, desigualdades socioeconómicas, subdesarrollos territoriales, que fueron marcando la pauta del quehacer del Centro de Políticas Públicas. Y como tal no hemos estado ausentes de este debate. Hemos tenido un rol de mucho compromiso y contribución, por ejemplo, en materia del proceso constituyente. Con el lanzamiento de un libro, con aportes a la Convención Constitucional, con diferentes seminarios virtuales, primero con quienes eran candidatos y candidatas al proceso constitucional, pero fundamentalmente para poder difundir conocimiento e información. Lo propio en materia de descentralización, la elección de gobernadores regionales, en materia de crisis climática hemos hecho diversos estudios, análisis, en materia de gestión de los recursos hídricos, del agua tan escasa, aunque parezca extraño, paradojal, en nuestra región también el agua está siendo escasa para múltiples comunidades rurales e incluso en algunas zonas urbanas. Hemos visto cómo ha evolucionado este Centro de Políticas Públicas con una amplia cobertura, fruto del buen trabajo que ustedes han desarrollado. Y desde esa perspectiva, con los análisis, con tu experiencia también de muchos años en temáticas desde el punto de vista social, cívico también, ¿cómo crees tú que impactan actualmente las políticas públicas en la región de la Araucanía? Que parece un tema amplio, pero me refiero a una región que tiene tantas carencias, ¿no? Mira, recientemente se dio a conocer la encuesta CACEN, la encuesta de caracterización socioeconómica que se hace periódicamente, pero que la versión 2020 fue especial porque fue la encuesta CACEN en pandemia, que permitió una radiografía de dos situaciones. Primero, cómo estaba el avance de la región de la Araucanía y de sus comunas en función de las políticas públicas que se vienen aplicando desde hace ya varias décadas. Y segundo, nos mostró cómo estaba la región de la Araucanía a propósito de los efectos no solo sanitarios, sino que también sociales y económicos de la pandemia. Y el resultado es que estamos mal. Hoy día la región de la Araucanía tiene más pobres que hace 4 años, tiene más indigentes o pobres extremos que hace 4 años, tiene mayor deserción escolar que hace 4 años. Y eso producto, entre otras cosas, por la crisis provocada por la pandemia del COVID-19.
¿Qué significa esto, Francisco? Que no podemos ponernos a llorar con el resto de la comunidad. Lo que nosotros esperamos desde el Centro de Políticas Públicas de la Católica de Temuco es difundir esta información para quienes toman decisiones, tengan la información y particularmente para que la comunidad también considere, se movilice y con esta información pueda también aportar en la toma de decisiones. Hoy día fíjate que cada uno de estos problemas requiere, a diferencia de antes, que podía ser solamente un burócrata en una oficina que tomaba una decisión, hoy día la sociedad cambió y demanda espacios también de participación, de transparencia, de información y lo que nosotros estamos tratando de hacer en ese sentido, entonces es aportar a formular mejores políticas públicas, además más descentralizadas, más cerca de donde los problemas suceden y no solo desde la región metropolitana, que es como ha sido el sino en nuestro país durante tantos años. Una región llena de carencias, llena de virtudes también, pero que vive hoy día un conflicto muy intenso. Se ha intensificado en los últimos años y hoy día tal vez estamos en un momento muy especial del conflicto en la Araucanía. Hay una serie de trabajos, hay una serie de intenciones, de encuentros. Tenemos el Acuerdo por el Desarrollo y la Paz de la Araucanía, acuerdo en el que ustedes también tuvieron algo que decir como Centro de Políticas Públicas. Somos parte de la región, somos parte de su tejido y como tal, obviamente que nos sentimos comprometidos con superar este conflicto que es histórico, que es un conflicto, como dijo el profesor Jorge Pinto, que tiene más de 5 siglos. Por tanto, difícilmente en pocos años esto se puede enfrentar o solo con una mirada. Son múltiples las causas y por tanto las soluciones también deben ser diversas. Nosotros, entre otras cosas, por ejemplo, como bien señala Francisco, hicimos una evaluación del conocimiento y de la percepción que tenía la comunidad respecto de este Acuerdo Nacional por la Paz y el Desarrollo de la Araucanía. Y nos encontramos que con un número importante de personas no conocen el acuerdo. Segundo, que no están, valga la redundancia, de acuerdo con algunas de las iniciativas. Por ejemplo, en materia de quién debía liderar este plan. Entre paréntesis, no olvidemos que el plan además fue pospuesto en varios de sus aspectos a propósito de en la ocasión en que muere Camilo Catrillanca. A partir de ese momento hay un hito que significa nuevamente una separación, una fragilidad entre lo que estaba haciendo el gobierno central, liderado por el presidente de la República y un gabinete de múltiples ministros, y lo que estaba pasando en la región de la Araucanía. Y eso significó entonces, Francisco, que algunas de las medidas que se estaban comprometiendo en ese plan no fueran ejecutadas y por tanto que la evaluación tampoco fuera positiva. Fundamentalmente se ejecutó el plan en materia económica, lo que tenía que hacer, por ejemplo, CENSE, Cercotec, Corfo, en materia de fomento turístico, de fomento en materia de agricultura. Pero en los temas de fondo, tierra, por ejemplo, diálogo, promovido además por el obispo y por los rectores y rectoras de las universidades de la región, claramente el plan queda al debe. Hay un trabajo que ustedes han desarrollado durante el último año que es evidente, que está ahí al alcance de todos también, y esto se ha plasmado, por ejemplo, en el lanzamiento recientemente de un importante documento que es el libro Una nueva Constitución, una propuesta para la Araucanía, que recopila distintas miradas, que es un trabajo de largo aliento también. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Mira, nosotros sentimos, Francisco, que el proceso constituyente es una motivación y es una oportunidad no solamente para quienes fueron elegidas y elegidos convencionales, sino que es una oportunidad y un desafío para la comunidad en su conjunto. Y las universidades como tal tenemos que también tener una posición al respecto, entendiendo que son los convencionales y las convencionales quienes toman la decisión de cómo va a ser la Constitución, que, ojo, tiene también un proceso de salida a través de un plebiscito. Y por tanto, en ese proceso queremos contribuir, primero, para que las y los convencionales tengan información. Segundo, o contribuir a que la información con que cuentan sea más amplia. Y segundo, aportar también el proceso de toma de decisión de la comunidad con el plebiscito de salida. Este libro es un esfuerzo de más de 30 autoras y autores, donde hay estudiantes de pre y posgrado, académicos, investigadores de la universidad, en donde más de 20 artículos se abordan materias como precisamente el conflicto en la Araucanía, la relación del Estado, carabineros, en materias de desarrollo socioeconómico, descentralización, el rol de las municipalidades en la nueva Constitución, el rol de la gestión del agua, crisis climática, en materias de educación intercultural, salud intercultural como derecho, etc. Es decir, abordamos un conjunto de materias que creemos son parte del debate y las cuales no puede ser solo un debate apasionado o atrincherado, que puede estar bien,
pero además creemos que tiene que ser un debate informado para que la participación sea más sustantiva, y ese es el sentido de este libro. Si bien la Universidad Católica de Temuco desarrolla acciones de vínculo desde su nacimiento, el Centro de Políticas Públicas ha contribuido enormemente a la vinculación de la universidad. ¿Cuál consideras que es el rol de las universidades justamente en esta sintonía fina con la sociedad y muchas veces como enlace con otras instituciones públicas y privadas también? Yo creo que efectivamente la Universidad Católica de Temuco tiene una larga trayectoria, surge precisamente, a diferencia de otros planteles universitarios, surge como una demanda y una iniciativa del territorio. Y eso marca un sello, marca una identidad pública y regional, ¿verdad?, que la hace diferente. Ahora, hoy día la sociedad cambió, la sociedad evolucionó, no solamente en Chile o en la región, sino que a nivel mundial. Y eso demanda también un rol distinto a las universidades, que no tiene que ver solo con su responsabilidad formativa con sus estudiantes de pre-posgrado, sino que tiene que ver también con la vinculación con un medio que cambió y que está cambiando, que estamos reconociendo nuevamente, con un mundo virtual, con un mundo tecnológico que tiene una brecha, porque tenemos un mundo todavía rural, lacustre, que con pobreza, como decíamos hace un rato, que no tiene acceso a esas tecnologías, que no tiene acceso a la conectividad, pero el mundo se lo está exigiendo. Bueno, ahí hay un rol de preparación, de puente entre la comunidad y el sector público, el sector empresarial, que es clave para las universidades. Y yo creo que la Católica de Temuco, en el sentido, lo ha entendido, está desarrollando un plan de vinculación bidireccional, es decir, de ida y vuelta, no solamente que se nos escuche, sino que por sobre todo escuchar. Y en ese camino, como Centro de Políticas Públicas, estamos empeñados también en sumarnos a estos esfuerzos liderados por el rector y por los diferentes departamentos y facultades de la universidad. Se vienen sin duda importantes desafíos para el Centro de Políticas Públicas. Sabemos que están trabajando en proyectos muy interesantes que ya nos estarás contando en próximas conversaciones. Te queremos agradecer, Cristian. Vamos a seguir en el siguiente bloque conversando con tu colega, con Camila Carrasco, para profundizar acerca de este y otros trabajos que están desarrollando. Muchas gracias. No, a ti, Francisco, muchas gracias. Encantado nuevamente de poder conversar contigo y con las y los telespectadores. Muchas gracias. Muy amable, Cristian. En la Universidad Católica de Temuco creemos en el acceso inclusivo a la educación. Por eso creamos oportunidades para todas y todos. Creemos que el camino es mejor en compañía. Estaremos contigo siempre. Creemos en quienes aún no fijan su rumbo. Aquí descubriremos tu vocación. En la UCT darás inicio a un mundo de conocimiento que te abrirá puertas para el futuro que sueñas. Así es como creemos en la educación. Creemos en ti. Somos UCT.
Bueno, y hoy día estamos con Camila. Camila, gracias por acompañarnos. Camila Carrasco Hidalgo. Para conocerte un poquito más, Camila, administradora pública, máster en políticas públicas, presidenta de Fundación La Alameda, feminista, mamá de Facundo, y actualmente es parte del equipo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, donde han desarrollado importantes investigaciones con resultados muy positivos. Han hace poquito lanzado un libro que ha tenido una muy buena acogida, mucha cobertura mediática, pero también por la temática contingente y por el gran trabajo recopilatorio que hay detrás. Hola, muchas gracias por la invitación y siempre feliz de poder estar acá conversando de esta importante obra colectiva, que es el libro que, bueno, tengo acá, una nueva constitución, una propuesta desde la Araucanía y muy contentos y contentas del resultado de este trabajo. ¿Cómo surge? ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, fue una idea que dentro de un contexto político, histórico, donde consideramos que era muy importante que la Araucanía también tuviese un rol y una incidencia dentro de este proceso constituyente. La Araucanía tiene mucho que decir y desde la universidad hay distintas disciplinas, estudiantes, académicos y académicas que han profundizado en diagnóstico, en estudios de caso y en propuestas también de lo que qué nueva constitución soñamos y cómo la región también se involucra en esto. Y bueno, fue un año de trabajo donde logramos conjugar con mucho orgullo 21 capítulos, donde hay autoras y autoras que son, como decía, académicas de distintas disciplinas. Creo que un valor, la interdisciplinaridad es súper fundamental. Y bueno, tuvimos un gran apoyo de la universidad, hay que decirlo, de la Universidad Católica de Temuco, y creo que ya está a disposición ya de los 155 convencionales. Ya está en sus manos, es de descarga gratuita, o sea, no solamente para los constituyentes, sino que también para cualquier persona de cualquier región que quiera poder leerlo y conocer más de las distintas temáticas que aquejan a la región. Tienen una mirada muy particular porque se valora justamente, cuando estuve revisando los antecedentes, esto de tener distintas miradas desde distintos ámbitos de la sociedad. Aquí no hay una lógica necesariamente política y exclusivamente política, sino desde distintos puntos de vista, incluso salud, medio ambiente, etc. Y ese valor también ha sido muy importante en el desarrollo del libro para ustedes. Sí, de hecho la nueva constitución ve diversos temas. Hoy día existen distintas comisiones y están en el proceso de discutir los contenidos de esta nueva constitución. Y en ese sentido hay muchas deudas que existen del Estado con nuestra región en diversas temáticas. Hoy día vemos cómo la Araucanía tiene un alcance nacional por un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Sin embargo, también, sin desmerecer la importancia que tiene ese suceso, también hay importantes otros temas. Educación rural con perspectiva intercultural, salud, y no solamente la salud de la nación, sino que también de los pueblos originarios, pero también la salud mental se habla de acá, sobre todo un tema que ha estado en boca a propósito de la pandemia, que ha profundizado los problemas de salud mental en nuestra sociedad. También está la nueva relación con las policías, o sea, hay una diversidad de temas que se estructuran en 4 partes. Y creo que es un aporte súper enriquecedor y que pone a la región como un ejemplo para poder también tratar esta diversidad de temas en otras regiones. Es muy importante porque en definitiva es un ejemplo de lo que pasa a nivel nacional, con distintas culturas, con distintas etnias, pero aquí marcadamente da las particularidades de nuestra región. Y en ese sentido, el Centro de Políticas Públicas ha venido también a abrir un poco la ventana y a proponer temáticas, a estudiar temáticas muy fuertemente. ¿Cuál es el valor que tú le asignas? Porque tú también llevas un tiempo acá en la Araucanía y tienes una mirada externa también respecto a este tema, ¿no? Yo creo que estar acá en la Araucanía y poder trabajar y profundizar en temas de la propia región me ha hecho como también comprender in situ que el centralismo es una de las grandes causas también de las desigualdades que existen en nuestro país, que la región se vive muy fuerte. Recordemos que la región según la última CACEM 2020, es la más pobre de Chile. Según ingreso, es la segunda con mayor pobreza extrema por ingreso. Entonces creo que también nuestro libro invita a descentralizar, pero no una descentralización como una consigna, sino que una descentralización que permita una autonomía
en gobiernos subnacionales. Aquí se habla de descentralización, pero también de ordenamiento territorial con una perspectiva de sustentabilidad, también del municipalismo y cómo se le da en la nueva Constitución un estatus importante a los municipios que juegan un rol fundamental en políticas locales de distinta índole y que deberían contribuir para el desarrollo de las comunas. En ese sentido, hace poco tiempo ha habido este cambio en la política nacional y hoy día los gobernadores son electos, que se aspira a que sea un beneficio para las regiones. ¿Crees tú que esto ha aportado directamente o es un simbolismo más que todo? Yo creo que es necesario. Creo que es necesario la elección de los gobernadores y gobernadoras regionales como un puntapié inicial para la autonomía de las regiones, pero no es suficiente. Necesitamos que existan instrumentos que tengan autonomía no solamente como un agente político, sino que autonomía financiera, sino que autonomía administrativa, sino que también autonomía política. En ese sentido, hay una esperanza de la elección democrática de estos gobernadores, pero queda mucho por hacer y sobre todo el desafío de cómo conviven, o si es necesario que convivan, por ejemplo, los delegados presidenciales que son designados por el presidente de la República versus también estos gobernadores que son elegidos democráticamente por la propia ciudadanía. Ahí se genera una dualidad, querámoslo o no. Políticamente hay una dualidad entre el delegado presidencial y esta figura del gobernador, pero ¿cuál es tu opinión respecto al delegado presidencial en particular? O sea, más que una opinión, yo creo que hay que esclarecer un poco cuáles son las funciones y cuáles son las funciones para que no exista como este tope, esta dicotomía que a veces, bueno, cuando hay decisiones que van a afectar a la comunidad, ¿quién toma la decisión? ¿El gobernador regional o gobernadora regional o el delegado presidencial? Lo vimos, por ejemplo, en el caso de aprobación en el norte, en la región de Coquimbo con Dominga, cuando se evalúan estos proyectos, quien vota ahí no es el gobernador o la gobernadora regional que fue elegido por la ciudadanía, sino que no el delegado. Entonces, más que un juicio, yo creo que también hay que hacerle un reconocimiento a las autoridades elegidas por las personas que cuentan con un programa al servicio de la comunidad y que esta descentralización para lograr esa autonomía necesita eso. ¿Qué autonomía puede tener un delegado presidencial donde su jefe es el centro directamente? Aquí no, los jefes y las jefas del gobernador regional son las propias personas, que luego de 4 años van a poder decidir si es que esa persona sí ha contribuido en la comunidad, y si es así, pueden elegirlo reelecto o reelecta. Pero ¿qué pasa cuando tu jefe es del centro? Hay un chaleco de fuerza que no te permite poder atender con pertinencia los desafíos que existen y sobre todo en nuestra región. Tú lo decías al comienzo, tienes una mirada externa porque viviste gran parte de tu vida en la capital del país y llevas un tiempo en la región de la Araucanía con sus particularidades y todo lo que esta región envuelve. En ese sentido, fuiste dirigente estudiantil también en una importante universidad en Santiago. Esa mirada, al aplicarla en la región, es demasiado evidente las diferencias que existen entre la capital y el sur de Chile, por ejemplo. Tremendamente evidente en materia de salud, en materia de educación, en materia medioambiental, en brechas de género, por ejemplo. Entonces yo creo que uno desde las regiones, a propósito de las experiencias, que bueno, no voy a decir que soy muy vieja, pero a propósito de las experiencias que uno ha adquirido en la vida, como haber sido vicepresidenta de una federación de la Universidad de Santiago, mi desarrollo profesional creo que me ha permitido también complementar y discernir de estas diferencias, pero no con una mirada solamente de desesperanza, sino que con una mirada de que tenemos que enfocarnos y empezar a poner, por ejemplo, como dice en un capítulo en un libro que me gusta mucho, que los derechos sociales de la nueva Constitución se enfoquen también en las desigualdades sociales que existen a nivel subnacional. Entonces, que cuando nosotros debatamos en el proceso constituyente, en una comisión o en un pleno de la convención sobre los derechos sociales, por ejemplo, en la educación, bueno, miremos también qué desigualdad y como diagnóstico, qué desigualdad existe, qué pertinencia tiene que tener para poder homologar y empezar a cerrar brechas, no solamente en la Araucanía, sino que también en otras regiones que probablemente también sufren
similitudes producto del excesivo centralismo que hoy día sufre nuestro país. Si bien tú tienes una mirada política dado tu desarrollo profesional y probablemente personal también, que te da mayor conocimiento respecto a los procesos sociales que se viven, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuáles son tus expectativas respecto a la nueva Constitución y a esta convención que está en pleno proceso de desarrollo? Yo creo que hay un contexto de crisis institucional, hay un contexto de desconfianza, hay una crisis social y económica, donde dentro de toda como oscuridad hay una luz. Y yo veo como la Convención Constitucional como una luz, en el fondo, dentro de toda esta oscuridad, porque finalmente la nueva Constitución va a representar y va a generar la hoja de ruta que vamos a tener que seguir en los próximos años. Y eso también, si es que esta convención logra y permite ir cerrando las brechas que conversamos anteriormente, evidentemente vamos a lograr un buen vivir y un bienestar para nuestros compatriotas, para nosotros, para nosotras, para el futuro. O sea, también tenemos que pensar en el futuro de las nuevas generaciones y en ese sentido creo que tengo una expectativa alta y esperemos que los contenidos que hoy día se estén discutiendo tengan una perspectiva transversal de la descentralización, de los temas de género, por ejemplo, porque el centralismo, o cuando uno debate académicamente lo que es la descentralización, no se debate como un área de una política pública, no, tiene que haber una perspectiva transversal. Y en ese sentido, todos los temas que se traten tienen que tener esa mirada para poder lograr efectivamente que los territorios se sientan como incluidos y parte. Y aquí también la participación de la ciudadanía es súper clave. Es súper clave que se abra la convención a los territorios, que salga de Santiago y no abandone las comunidades, y siempre con los pies en la tierra se va a poder redactar algo que sea para todas y todos. En ese aspecto, la comunidad está ramificada en todos los ámbitos, pero aquí las universidades, por ejemplo, parecen también poder aportar de forma importante a través de justamente gestos y acciones como el trabajo que ustedes desarrollan con el equipo del Centro de Políticas Públicas. Pero más amplio que eso, ¿cuál consideras tú que es el rol de las universidades, sobre todo en regiones? Sí, no, es fundamental. Yo creo que no se trata solamente de una expectativa, como te decía, de cuestiones académicas. Yo creo que la academia hay que sacarla para afuera, hay que empatizar y conocer en el fondo también las propias realidades de las personas, y creo que hay un complemento súper importante, y ahí el Centro de Políticas Públicas cumple un rol fundamental de poder hacer este vínculo, esta como triada que yo le digo, entre la sociedad civil, entre los actores y actoras estatales y también las universidades, ¿cierto? Porque creo que, como te decía, los estudios de caso y las investigaciones que se hacen también presentan no solo diagnósticos, sino que propuestas para ir mejorando la calidad de vida de las personas, y aquí las políticas públicas evidentemente son una herramienta súper importante para poder impactar y para poder materializar esos como anhelos que existen. Camila Carrasco, ha sido un gusto conversar contigo, conocerte y poder intercambiar un poco del conocimiento que tú tienes, de la experiencia, de este compilado de información que es tan valioso y que invitamos a que puedan descargar también en el sitio de la universidad, www.tuct.cl. Y te quería entregar a ti este regalo, que bueno, para que sepan, está descargable de manera gratuita en Ediciones UCT, que ha cumplido un rol también fundamental para el desarrollo de este libro, y entregártelo para que lo veas en papel, no hay como el libro en papel. Se siente distinto. Bueno, son 21 capítulos, más de 35 autores y autoras que están con todas las ganas de poder incluir sus ideas que representan, yo creo, bien los desafíos que se necesitan atender en nuestra región de la Araucanía. Muchas gracias, Camila, y te agradezco nuevamente. Vamos a leer con mucha atención el detalle, en que ya lo estuvimos viendo en digital. Vamos a seguir conversando, por supuesto, en alguna otra ocasión. Muy amable y muchas gracias por acompañarnos. De todas maneras, cuentan conmigo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta conversación con una mirada local sobre temáticas globales. Volveremos a encontrarnos para hablar de este y otros temas en un próximo capítulo de Contexto Local.